Iglesia, tierra deseable, muy buenos días. Nos alegra volverlos a ver una vez más y sobre todo compartir y aprender de la palabra de Dios. Nos acompaña una persona súper especial, Wanda. Wanda, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Me alegra mucho estar aquí con ustedes y compartir este espacio tan hermoso. Amén. Vamos a empezar porque Dios tiene un gran tiempo para nosotros en este día. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Gracias porque una vez más, Dios, nos tienes, Padre, con vida, Dios, para entenderte, para escucharte, Dios, para comprender tu mensaje, Dios, y sobre todo compartir, Dios, de tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque cada día nos enseñas algo nuevo, Dios. Porque a pesar de las dificultades, de las pruebas, Dios, a las que nos enfrentemos, sabemos que tú estás ahí, Dios, apoyándonos, guiándonos, Dios, liderando nuestros pasos, Dios, yendo delante de nosotros, Padre, para indicarnos el camino que quieres que tomemos, Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú has hecho cosas maravillosas en nuestras vidas, Dios, en nuestras familias, Padre, en nuestros hogares, en nuestros estudios, en nuestros trabajos, Dios. Tú has sobrado, Dios. Nos has mantenido firmes y fieles, Dios, en tu palabra y en tus caminos, Dios. Te pedimos, Padre, que seas tú, Dios, cambiando aquellas vidas, Padre, que quizás hayan tomado otro sendero, Dios, cambiando esas vidas que aún no te han aceptado, Dios, como su Salvador. Padre, te pedimos, Dios, que abras sus ojos, Dios, que nos uses como instrumentos, Padre, de tu gracia, para mostrarles, Dios, para que ellos vean, puedan abrir sus ojos, Dios, sus corazones, sus mentes, Dios, y vean que tú eres la única verdad, Dios, y el único camino que vale la pena, Dios. La única verdad, Dios, que es absoluta, Dios. El único camino, Padre amado, que nos lleva a la vida eterna. Te damos gracias, Dios. Te oramos, te bendecimos, Padre amado, y encomendamos en tus manos este tiempo, Dios. Que seas tú, Padre, hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes. Que seas tú, Dios, revelándonos nuevas cosas, Dios, para que podamos transmitirla a los demás, Dios. Te adoramos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Dios. Gracias, Dios hermoso. Gracias por este día tan maravilloso que pones delante de nosotros. Gracias por cada una de las cosas que haces en nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta, Señor. Gracias por orar inmensamente, por orar en cada una de las personas que están en nuestra familia, en nuestro trabajo, personas con las que nos encontramos, Señor. Padre, hoy queremos pedirte enormemente, Señor, que nos sigas guiando, Señor, que no apartes tus ojos de nosotros, Señor, que guíes nuestros corazones, que guíes nuestro espíritu, que guíes cada cosa que podamos hacer, Señor. Que a pesar de, no sé, cometer errores a diario, Señor, podamos, una vez finalizado el día, Señor, venir a ti y recordar que en ti somos amados, recordar que en ti tenemos perdón, Señor, que este mismo amor no solo lo podamos sentir nosotros, Padre, sino que llegue a más personas, Señor, que lleguen a todos aquellos que aún no te conocen y que no saben de ese amor tan infinito, tan grande y tan misericordioso. Gracias, Padre, gracias por esa gracia que pones en nuestra vida, porque aún sin merecer tu amor, aún sin merecer tu perdón, aún sin merecer que estuvieras en esa cruz, Señor, tú lo hiciste por nosotros, aún antes de conocer todas las cosas que nosotros íbamos a hacer, tú guiaste tu propósito para que fuéramos salvos. Gracias, amado Dios, porque en ti solo encontramos amor, perdón, Señor, y esa guía que necesitamos, porque sin ti estamos perdidos, sin ti no sabemos qué hacer. Y hoy lo reconocemos, Señor, y lo reconocemos y te pedimos que nos confrontes, Señor, que quebrantes nuestros planes, que dañes toda trampa en la cual podamos caer, porque no conocemos lo que pasa más allá de lo que hacemos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo eso, Señor, porque a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestros errores, Señor, tú sigues amándonos, Señor, tú sigues guiándonos y sigues
queriendo que seamos salvos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, Señor. Entregamos este día en tus manos, Padre. Suple cada una de las cosas que necesitemos, Señor. Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos. Ahora vamos a dar paso a la alabanza. Ese amor inagotable es el que nos ha dado victoria. Ese amor inagotable fue el que te impulsó a morir por nosotros en la cruz.
cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. Con sus diezmos, ofrendas o donaciones, estás invirtiendo en la vida de otras personas y familias. Si deseas bendecir la casa del Señor, podrás hacerlo de las siguientes formas: por medio de un corresponsal bancario en Bancolombia, por medio de un corresponsal bancario del Banco de Bogotá, a través de una transferencia bancaria o una consignación directa, o usando el código QR. En Tierra Deseable damos con amor. Buenos días, Tierra Deseable. Es un placer estar aquí en esta mañana compartiéndoles este devocional diario. Hoy quiero contarles acerca de un poco de Pablo, ¿sí? Y quiero contarles y que nos sumerjamos en la historia que vivió en una de las épocas más difíciles de su vida. Encerrado en 4 paredes, temblando de frío, queriendo gritarle a la iglesia de Éfeso que estaba siendo contaminada por los falsos maestros, ¿sí? Rodeado de incertidumbre por lo que iba a pasar en su vida, triste por sus compañeros que lo habían abandonado en momentos cruciales, ¿sí? Preocupado por su hijo Timoteo. Pablo vivió una de las escenas de los momentos más difíciles que pudo haber atravesado en su historia. Su trabajo en la tierra estaba a punto de terminar, ya estaba casi por salir, por irse a la presencia del Señor. ¿Sí? Y no quería sino más que dejar instrucciones a su hijo en espíritu Timoteo. Unas instrucciones claras y precisas que habían escogido para que él pudiera llevar la batuta de ahí en adelante, compartiendo el evangelio, compartiendo la palabra de Dios, tanto en Éfeso como en el resto del mundo. En esta segunda carta a Timoteo de la que vamos a hablar hoy, Pablo le da la fortaleza a Timoteo mediante sus palabras para que él pueda continuar la obra que el Señor le ha dado, ¿sí? Y le pide que persista, que sea recurrente en el evangelio para que pueda así culminar dicha obra. El título de la enseñanza que les quiero dar hoy se llama Obedecer y persistir nos prepara. Necesitamos obedecer y persistir porque eso nos prepara a una vida de pruebas, de circunstancias difíciles. Eso nos prepara para vivir y tener claro el propósito que Dios nos tiene en esta vida, como lo tuvo Pablo en su momento más difícil. Él sabía lo que debía hacer, él sabía lo que tenía que hacer, ¿sí? Y aún así estaba preparado por su obediencia, por su persistencia en el evangelio, estaba preparado para asumir cada uno de los retos que en su vida y en ese momento en especial estaba atravesando. La base bíblica es 2 de Timoteo 3, pero primero quiero contarles un poquito también acerca del contexto. Pablo en esta segunda carta a Timoteo, y según algunos estudiosos de la Biblia, es la última que quizás escribió él antes de vivir, ¿sí? Y allí exhorta a vivir de una manera que agrade a Dios, a ser un siervo que cumple con las características que Dios quiere. Eso es lo que pide Pablo o lo que enseña Pablo en esta carta que le da a Timoteo. Lo instruye para que él pueda llevar la obra según la voluntad de Dios, ¿sí? En el capítulo 3, que es el que nos vamos a enfocar el día de hoy, en este capítulo él advierte que habrán personas, habrán cristianos, habrán creyentes del evangelio, ¿sí? Que se van a echar para atrás, que van a retroceder en sus creencias, en lo que han aprendido, ¿sí? Y van a empezar a hacer cosas que desagradan a Dios. Y estas personas se devuelven a una vida sin Dios, ¿sí? Personas que niegan la fe en Cristo y que acusan de falso lo que hablan las Escrituras. Allí es en donde Pablo empieza a exhortar en este capítulo y empieza a decir que tengamos cuidado con dichas personas. Como les digo, la base bíblica es 2 de Timoteo 3, del 2 al 5. Y dice el versículo 2 y 3, porque habrán hombres amadores de sí mismos,
ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y sigue describiendo cómo van a ser las personas, ¿sí?, de este siglo que estamos viviendo y que van a venir de aquí en adelante hasta que venga el Señor Jesucristo por su iglesia. Aquí en este pasaje podemos ver cómo Pablo exhorta a Timoteo y nos exhorta hoy también a nosotros. Nos exhorta a mantenernos firmes en la fe, a mantenernos firmes en el evangelio, ya que en los tiempos que estamos viviendo están llenas de personas de esa manera, personas orgullosas, ¿sí?, personas con pasiones desordenadas que solo buscan complacer sus deseos carnales, ¿sí?, ambiciosos, amantes al dinero. Y algunos tienen apariencia externa, como nos lo dice ahí más adelante en los otros versículos, de ser cristianos, de ser buenos, ¿sí? Pero son lobos disfrazados de ovejas. Son personas que tarde o temprano su pecado los va a poner en evidencia, ¿sí?, ante toda la iglesia y ante el mundo, de que no están conforme a la voluntad de Dios, de que no viven una vida conforme a lo que el Señor ha estipulado. Eso es lo que nos dice Pablo en esa primera tramo, en esos dos primeros versículos, que nos permite entender cómo van a ser las personas, o cómo ya son más bien las personas de este siglo. También habla un poco, habla un poco acerca de lo que Pablo nos quiere invitar, ¿sí?, a que evitemos a este tipo de personas. Más adelante, los versículos 5 al 7, ahí nos cuenta un poco de que debemos evitar este tipo de personas, ¿cierto? Y evitar que nosotros lleguemos también a ser ese tipo de gente, ese tipo de cristianos que se devuelven al mundo, ¿sí? Eso es de lo que más debemos cuidarnos, y eso es lo que quiero hoy también empezando a dejarles, porque cuando nosotros nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros, cuando nos olvidamos de lo que hemos aprendido de las Escrituras, allí empezamos a obviar o empezamos a negar que Cristo ya murió por nuestros pecados, que Cristo ya vino por nosotros, que Cristo ya vino, murió y resucitó para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Entonces, eso es lo que nos invita Pablo ahí. Pero yo quiero preguntarles, ¿cómo evitamos caer en esas falsas enseñanzas? ¿Cómo evitamos caer en devolvernos atrás a la vida mundana, a la vida del mundo? ¿Cómo nosotros podemos evitar esto? Pablo nos enseña que podemos evitarlo creyendo en las Escrituras. Y ahí en este capítulo podemos ver un poco acerca de eso. Que si confiamos en la obra redentora de Cristo, ¿sí?, y obtenemos conocimiento y digamos que a través de nuestra vida, quizás muchos han vivido 5 años en el Evangelio, 10, 15, 20, no lo sé, lo que tú lleves, ¿sí? Si todas esas cosas que has aprendido acerca de las Escrituras las pones en prácticas, si las pones en práctica, eso te llevará a vivir y a evitar más bien, ¿sí?, caer en esas enseñanzas falsas, caer en ese negar a Cristo, negar su obra redentora con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestro carácter, ¿sí? Eso nos va a evitar ser esas personas de las que habla Pablo en los primeros versículos. Y entonces, bueno, aquí nos preguntamos, ¿y cómo lo podemos hacer? ¿O qué nos enseña Pablo aquí en este capítulo 3 acerca de cómo podemos evitarla también? Entonces quiero mostrarles 4 puntos súper sencillos, los cuales nos enseña Pablo en este capítulo y que nos permite ver cómo evitar, ¿sí?, que caigamos en esa desobediencia. Entonces, lo primero, debemos entender que la desobediencia trae pecado, ¿sí? O más bien, la desobediencia nos lleva al pecado siempre. Entonces ahí en el versículo 4 y 5 dice lo siguiente: traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿sí? Y entonces nos dice ahí que todas estas personas, ¿sí?, por su desobediencia, ¿sí?, empezaron a cometer pecados que llevaron
en su forma, en su manera de vivir, alejarse, apartarse de las enseñanzas del Señor. Entonces, cada desobediencia que nosotros tengamos nos lleva a caer en pecado. Debemos tener cuidado con eso. De esa manera, si somos obedientes, evitaremos convertirnos en estas personas. Lo segundo es persistir en lo aprendido de la palabra. Y esto sí que es hermoso porque aquí en la iglesia nos enseñan todos los días en estos devocionales, nos enseñan en los servicios del domingo, nos enseñan a los jóvenes, a los adultos, a los niños, a los adolescentes, nos enseñan a persistir en lo que vamos aprendiendo en la Biblia. Nos enseñan a que todo lo que escuchemos lo pongamos en práctica conforme a la voluntad de Dios. Y aquí en el versículo 14 nos habla un poquito de eso. Le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Sí? Y ahí nos habla de dos cosas súper interesantes. Primero nos invita a que persistamos en todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Y lo segundo, que tengamos en cuenta de quién hemos aprendido. ¿Sí? Aquí podemos estar tranquilos que en Tierra Deseable tenemos enseñanzas buenas, una sana doctrina que nos permite generar todo ese conocimiento verdadero de lo que dice la palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver eso, sabiendo de quién has aprendido, necesitamos entender y saber y tener claro de quién estamos aprendiendo lo que dice la Biblia. Y por ende, ese segundo punto nos habla de persistir en eso. Necesitamos sí o sí persistir en ello. El tercer punto nos habla de confiar en las Escrituras. Cuando nosotros persistimos, ¿sí? Estamos confiando en que las Escrituras son verdaderas. Y eso es lo que nos dice el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sí o sí necesitamos confiar en las Escrituras, en lo que dice la palabra de Dios para poder persistir en ella. Y para terminar, el cuarto punto es que la palabra de Dios nos prepara. ¿Nos prepara para qué? El versículo 17 que nos dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y no estamos hablando de la obra de ayudar al viejito nomás, ¿sí? Sino toda buena obra, todo lo que el Señor quiere o tiene como propósito para nuestra vida. Eso nos prepara para ello. Entonces, quiero que se lleven esos 4 puntos, que los recuerden, ¿sí? Y que persistamos porque, como lo decíamos en el título, obedece y persiste en el Evangelio, así estarás preparado en tu camino. Obedecer y persistir nos prepara. Quiero que inclinen su rostro, que cierren sus ojos y hagamos una oración cortica. Padre Celestial, hoy te doy las gracias porque nos has permitido escuchar este devocional. Porque, Señor, hoy entendemos que si no cuidamos, Señor, nuestra vida, las enseñanzas que tú nos has dado por medio de tu palabra, que si no cuidamos, Señor, de quién aprendemos, nos podemos desviar. Podemos desviar nuestro camino, podemos desviar, Señor, todo lo que hemos aprendido. Hoy quiero pedirte, Señor, por cada una de las personas que están escuchando, Señor, este devocional. Y te quiero rogar, Señor, en el nombre de Jesús, que seas ayudándoles a persistir, que seas ayudándole a obedecer, Señor, para que puedan estar preparados para toda buena obra, Señor, para que puedan estar preparados para cada una de las cosas, de las pruebas, Señor, que tú tienes, Señor, y que permites que pasen en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre Santo, por todo lo que haces en nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Iglesia, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden que el Señor los ama. Un abrazo. Bendiciones.
Los jóvenes tendrán reuniones presenciales a partir de las 8:30 de la mañana. También podrán vernos por medio de Zoom. No olvides traer tu kilo de amor. Bendice a una familia que lo necesita. Iglesia Tierra Deseable, les informamos que no es necesario inscribirse para asistir a nuestras reuniones presenciales. Aún así, seguiremos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y tendremos cupo hasta llenar aforo. Bendiciones. Iglesia, qué tiempo maravilloso hemos tenido de alabanza, de adoración y una palabra que sé que ha quedado en tu corazón. Y recuerda, tú y yo somos tierra deseable para las naciones. Dios les bendiga. Glorioso día.